Oportunidad de estar reunidos en este encuentro maravilloso en que vamos a compartir tu palabra a través de tu siervo, para que sea tu espíritu que nos dirija a todos, Señor. Permite que podamos poner tu palabra, Padre, y podamos recibir de ti tu bendición. Guíanos a través de ella, Padre, para que la sabiduría que necesitamos quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. En tus manos nos ponemos una vez más. Rogamos de perdón de nuestras faltas y pecados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, vamos entonces a comenzar. Hoy vamos a tocar el tema de Jesús y Nicodemo. Vamos a retomarlo. ¿Por qué? Porque uno de los últimos temas que pude compartir allá en los entrenamientos que estábamos dando los viernes fue precisamente algo del Evangelio de Juan y tocamos este tema también. Pero acá Dios hace las cosas. Cuando llego acá, estaban estudiando en esta iglesia, el día que llegué, estaban estudiando este mismo tema. Y siempre es bueno tocar algunas cosas que evidentemente uno va aprendiendo también y gracias a Dios por esa oportunidad. Jesús y Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, vamos a estar leyéndolo allí para que podamos compartir. Aquí tiene, incluso tiene los signarios que habían puesto porque es el mismo que tomé de la otra vez y vamos a pasar. Ok, aquí está. Jesús y Nicodemo. Dice aquí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice ahí, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice la palabra, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta aquí yo lo tenía en el estudio que dimos, hasta el versículo 15, porque luego estudiamos en otro estudio, en otra parte, en otro tiempo, el resto del capítulo. Pero es que ciertamente la conversación que tienen Jesús y Nicodemo no termina aquí. Realmente la conversación que tiene Jesús y Nicodemo termina en el último versículo del capítulo y continúa explicándole. Confírmenme por favor que están viendo Juan 3:16. ¿Le están viendo? Juan 3:16. Sí, están Yo dame viéndolo que aquí en la tengo hasta el pantalla. 15. Hasta el 15. En la pantalla no Ahora están sí. viendo ahora. Ahora sí. Ok, dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo esto, y eso es algo importante, todo esto que estamos leyendo es la conversación aún que está teniendo Jesús con Nicodemo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Y este es el texto, el versículo que vamos a empezar a estudiar. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y vamos a comentar, vamos a debatir sobre este tema. Los hombres
Amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es la condenación, que abandonando la luz se entregaron en las tinieblas y debidamente entregados a las tinieblas, porque sus obras eran malas, resultaron ser condenados. No fue Dios quien los condenó. No fue Jesucristo quien los condenó. Quienes se condenan son los mismos hombres, según lo que dice ahí. Porque Dios les da la oportunidad. Porque Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Entonces, vamos a abrir micrófonos porque vamos a debatir, vamos a comentar sobre este tema. Miren, una vez comentando con un hermano en un estudio, yo le decía un punto de vista, un parecer. Jesús vino a la tierra a demostrar que los malos somos nosotros. Nosotros somos los malos. Que se venía diciendo en la Biblia desde la antigüedad, desde el libro de Génesis. Pero Jesús lo vino a demostrar, porque él siendo la luz, proveyendo para ellos alimento, haciendo milagros, sanidades para ellos, haciéndose humilde más incluso que todos ellos, los hombres decidieron matarlo por gusto, por envidia, por celos, por incomprensión, pero por pura maldad sobre todas las cosas, porque eso demuestra lo que hay en el corazón de la humanidad. En Génesis, luego del diluvio de Noé, la Biblia lo dice, no contenderá, dice Dios, no contenderá más mi alma contra el hombre, porque ciertamente el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y la maldad que hay en el mundo está en nosotros. ¿Por qué quiero resaltar este texto? ¿Por qué quiero resaltar este punto de vista? Porque nosotros como cristianos devotos, como hijos de Dios, que buscamos la verdad de Dios para tratar de agradarle, para alcanzar esa promesa, ciertamente nos topamos o rozamos en nuestro día a día con personas que también buscan, pero que toda la culpa de todo lo que pasa se la achacan o se la echan al diablo. Cuando la verdad es que el diablo no crucificó a Jesús. El diablo trastornó las cosas, sí, hizo su trabajo, confundió todas las cosas, sí lo hizo, como no, lo sabemos. Trató de tentar a Jesús, trató de tentarlo, trató de hacerlo caer, pero quien lo crucificaron no fue el diablo, los demonios, fueron los hombres. ¿Dónde No, está la pero cuestión? En que nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta de la actitud correcta que debemos tener ante todas las cosas de la vida, siendo conscientes de que nuestra condición, que hemos estado hablando en los otros encuentros de ello también, nuestra condición continuamente es la de un pecador que está en búsqueda de la sanación espiritual, del alma, de la descontaminación, que nuestros pecados pasados fueron lavados en las aguas del bautismo, es cierto, pero continuamente no vivimos pecando. Continuamente nos tenemos que ir resanando esa alma. Ahora bien, fíjense para que vean. El diablo tentó a Jesús. Jesús no cayó. El diablo tentó a Eva, al hombre, digamos, a Eva, y a la primera cayeron. El diablo tentó a todos los hombres del antiguo pacto, incluso pongamos un ejemplo claro. Al rey David fue tentado también, desde la manera que fue tentado, y también fracasó, también cayó. Y si nos damos cuenta, Sansón cayó, y Moisés se airó, y Job llegó a Y Abraham cuestionarse. también. Abraham también Todos. mintió y todos los hombres mienten. El único que se mantuvo íntegro en todo tiempo fue Jesús. Jesús, el hombre que vino a la tierra y nos demostró a nosotros que la maldad no viene del exterior, sino que el exterior viene la oportunidad de caer en lo malo, la tentación de ir hacia lo malo, pero nosotros somos los que decidimos por el mal, por lo tanto en nosotros también hay maldad. Y eso es lo que vamos a debatir en el tiempecito que tenemos acá. ¿Por qué? Porque no podemos como cristianos estar culpando o invocando el nombre, aunque sea para algo negativo, del diablo. Si el diablo está derrotado, Jesús lo venció en la cruz. Y que anda como dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar, es verdad. Pero ojo con esto, se deja devorar quien se sale del rebaño, porque las fieras atacan a las presas que se aíslan, que se separan del rebaño. Si nosotros nos aislamos, nos estamos entregando, pero aislarse es sinónimo, hermanos míos, de precisamente hacer lo malo. Constatar. Porque si la Biblia nos manda a hacer lo bueno, si la Biblia nos manda a tener comunión, si nos manda a comportarnos como Cristo, porque vamos a escoger lo contrario, estaríamos entonces haciendo lo malo y por eso sufriríamos las consecuencias. Eso es lo que quiero compartir, porque vamos a hablar, si nos permite el tiempo, y si no, será en otro estudio, pero si nos lo permite el tiempo, hablaremos también de Nicodemo y la actitud que él tiene en este momento. Pero en resumida cuenta,
sobre eso, sobre la maldad que tenemos nosotros, siendo conscientes y reconociendo qué es lo que somos y cómo estamos, en qué condición estamos delante del mundo. Así es. A ver, Bueno, ¿qué puedo decir yo de eso? Yo pienso que gracias al Señor porque nos ha transformado, porque nosotros no podemos actuar por nosotros mismos, por eso necesitamos al Señor para que nos limpie de esa maldad, porque incluso me viene a la mente en un estudio que hace un tiempo estuvimos, como ya después que el Señor ya está aquí en la tierra reinando, como el hombre se revela, ¿eh? Y es por la maldad del corazón, porque nosotros necesitamos depender del Señor todo el tiempo. En nosotros, como vimos en la carne, tenemos esa decline de caer en el pecado. Y el pecado, ¿qué es lo que es? Simplemente en la oposición a lo que dice el Señor. Entonces, eso nos va separando. Pienso que como cristianos nosotros debemos de evaluarnos cada día y precisamente hacer eso y llegar al Señor, porque nosotros pecamos inconscientemente. A veces no queremos pecar, pero lo hacemos. Y eso está en el, ¿cómo puedo decir? En el mismo La naturaleza humana. Sí, en la misma naturaleza humana, sí, así, gracias, Madi. En la misma naturaleza humana, somos así. Por eso el Señor tenía que venir a transformarnos. Incluso Romanos 12:2 dice que a través también de una transformación, la palabra, el estudio constante, porque si nosotros nos separamos de la comunión, pues entonces, aunque estemos ahí, caemos, porque lo sabemos. Nosotros podemos estar en comunión, pero podemos caer, claro, somos humanos. apaga el micrófono, Dari. Y entonces tenemos que estar en comunión, pero buscando más bien la palabra de Dios para que nos limpie y para que nos evaluemos de cómo estamos. Así es. Siempre vamos a pecar hasta el final, pero el Señor nos ha dado salidas para ello y Él dice que nosotros podemos con su ayuda. Sin su ayuda sí es verdad que no podemos. Eso es importante. Nosotros tenemos que primero, miren, en un proceso médico, digamos psicológico, lo primero que cuando uno tiene algún padecimiento, cuando llega al médico, un psicólogo o algo de esto, lo primero que se hace es una entrevista para tratar de identificar tu problema. Donde el médico trata de que tú le expliques, le cuentes, te abras y le confieses lo que tienes. Porque el médico no puede tratar contigo si tú no le dices que tienes. El médico no es un mago. Asimismo tenemos que ser nosotros, pero con nosotros mismos. Nosotros tenemos que primero ser conscientes, porque hay personas que en su mente creen que no necesitan de Dios, porque sencillamente no se consideran pecadores. ¿Y cómo le haces entender a eso a una persona? ¿Cómo le haces entender a una persona que no se considera pecador, que necesita perdón de pecado? Eso es imposible. Eso es imposible. Tú tienes que sentir la necesidad de buscar de Dios para después, pues sencillamente poder buscarlo con razón, poder buscarlo realmente con la determinación necesaria para hacerlo. A ver, hermano Marcio. Sí, incluso el mismo David cuando pecó, le dijo al Señor, el Señor, ahí en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, porque sabemos que pecamos, aunque no querramos, siempre las tentaciones a veces nos llevan y lo hacemos. Nosotros tenemos que buscar constantemente revisarnos delante del Señor. Desde Hay una luego. cosa también, hay A una ver. cosa maravillosa también que pasa aquí, y es que el Señor es quien nos llama, el Señor es quien, porque el hombre no busca de Dios, nosotros no buscamos de Dios, es el Señor mismo que Dice así. nos trae ante su presencia para que podamos ser convencidos de nuestro pecado, de su Amén. rectitud, de su justicia. Y es a través entonces de el oír la palabra de Dios que podemos ser transformados. El Señor nos llama, el Señor nos arrastra, el Señor quiere que todos nos salvemos, pero es a través de escuchar la palabra de Dios para entonces Claro. lograr y llegar a esa transformación que el Señor quiere cuando decidimos y hacemos esa elección, porque es la elección del ser humano lo que permite que tú seas transformado. Escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios o nos convence o no.
Y es ahí donde nosotros empezamos entonces a tener esa relación con Dios y tener el Espíritu que nos va a enseñar, que nos va a transformar y que nos va a ayudar Amén. con este problema que tenemos con la carne. Amén. Miren, el mismo Jesús dice, fíjate, la Biblia dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo fuese condenado, lo envió para salvarlo. Pero Jesús dice, yo no he venido a juzgar a nadie. Ya el mundo, ya ustedes tienen quien les juzgue. Y él dice algo, la palabra que les he dado, esa los va a juzgar. ¿Qué quiere decir Jesús? Dice, miren, cuando a ti llega la palabra de Dios, hay dos caminos. O la sigues por conveniencia, por fe, por lo que tú quieras. Pero si empiezas a seguirla por conveniencia, directamente no empiezas por fe, pero va a llegar la fe porque la palabra de Dios convence. Cuando la practicas y la pruebas, te va a convencer porque ves el resultado. Y eso es algo que tenemos también que aprender a enseñar. Por el contrario, el otro lado, el otro bando, la otra opción es negarla. Bueno, eso, pero en algún momento va a tener consecuencias, porque miren, ahora no estamos obligados a seguirlo, pero va a llegar un momento en el que si no lo hiciste como decisión propia, entonces vas a sufrir consecuencias por ello. Y esto es algo importante. Miren, yo quiero compartir con ustedes algo que dice Pablo, ya que decíamos que el mismo David se reconoce pecador. Miren, vamos a ver lo que dice Pablo aquí. Pablo dice en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, un hombre que fue transformado directamente por Dios, un llamado directo, presencial de Señor Jesús. Ujú. Está diciendo que aún él siendo transformado, siendo tocado, habiendo visto el tercer cielo, habiendo visto las maravillas que le tocó vivir, o sea, siendo testigo de las maravillas que hizo Dios en el pueblo por medio de él, por sus manos, por su palabra, Pablo decía que en él mora pecado y que además lo llevan a hacer cosas que no son agradables a Dios. Pero aquí estamos algún grupo, o sea, vamos a parafrasear. Aquí tenemos un grupo de personas que pensamos que somos perfectos y lo malo que ocurre es porque el diablo lo hace. Esto es lo que quiero romper, la enseñanza que quiero dejar. No, nosotros tenemos inclinaciones hacia el mal, como decía la hermana, de forma natural, está en la carne. Y hay un mensaje que estaba viendo de un predicador de Dante Gebel, quizás lo han conocido, en la que voy a tomar una parte de él porque realmente es muy buena. Él dice, es que el cuerpo, la carne, sabe que es polvo y que se va a quedar aquí y todo va a ser destruido, incluso el polvo. La carne no tiene aspiraciones de recibir nada. Y esa tendencia, por supuesto, si ya no va a ser parte de las bendiciones celestiales, no le importa. Por eso tira más para vivir lo que quiere vivir acá, porque allá no le va a tocar nada. O sea, eso es una forma, digamos, poética de decirlo, pero no deja de tener razón. La carne no tiene nada que buscar allá arriba, por eso no le interesa. Las intenciones son vivirla aquí. Las inclinaciones carnales es hacer todo lo que podamos acá. Por eso es que se contrapone con el espíritu. Son contrarios, porque el espíritu sí le interesa buscar las cosas de arriba, porque sabemos que son eternas, que son celestiales. Pero ese punto de vista, aparte de ser poético, nos sirve a nosotros para reflexionar continuamente, constantemente, en las cosas que realmente son importantes para nosotros. Porque nosotros tenemos la esperanza, nosotros tenemos la fe de que vamos a encontrar, vamos a recibir esa promesa y debemos comportarnos adecuadamente, no echándole la culpa a nadie, sino asumiendo nuestra responsabilidad. La diferencia entre David y Adán. David dijo, Señor, Dios le dijo arriba, has cometido pecado, escoge entre este castigo y este. Y David dijo, Señor, a mí, lo que haya que hacer. ¿Qué dijo Adán? Padre, Señor, la mujer que tú me has dado. O sea, Ajá. póngalo en el contexto de hoy. No, el diablo fue el que me hizo caer. No, el diablo no te hizo caer. El diablo te puso la tentación, Exacto. sí, puede ser, pero tú decidiste caer. ¿Cuál consecuencia? David fue exaltado, Adán fue castigado. Rolando, ¿quiere hablar? No, precisamente lo que quiero aprovechar el marco este de la enseñanza de Jesús con Nicodemo, porque me llama la atención, escuchando todo lo que has dicho y lo que hemos visto en la explicación que ha dado, es que, número uno, primero Jesús está hablando con un hombre conocedor de la ley. Y cuando él le dice la condición del hombre en cuanto a hasta dónde en el tiempo de Nicodemo había llegado, estaba mostrándole realmente su condición de pecado. Aún ellos, conociendo la ley, estaban en la misma condición.
Entonces, es importante porque nosotros 2000 años después de la partida de Cristo y de tener la ley, ahora tenemos la escritura, también nos damos cuenta a través de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, que la humanidad no ha cambiado, sigue siendo la misma. Claro. Y el diablo no tiene parte en el sentido de de echarse toda la culpa de lo que nosotros hacemos. Jesús estaba hablando con un hombre que conocía la ley y estaba diciéndole, ustedes están en tinieblas. Y tenían la ley, hombre. Entonces, imagínate el mundo. Realmente el punto es que nosotros, de que no nos vamos a Dios como Él quiere, en este caso sería Cristo ya para nuestro tiempo, y si no permanecemos en Él, en vez de andar en luz, andamos en tinieblas. Claro que Porque sí. precisamente Jesús vino a ser la luz del mundo y todo el que permanece en Él anda en su luz. Y es por eso que es bueno la reflexión que estamos haciendo a través de la enseñanza de Nicodemo, porque el llamado de Dios es a lo que creemos en Dios y hemos aceptado a Jesús. Porque el mundo va a ser juzgado de una manera en que, o sea, crucificaron a Cristo al no recibirlo. Pero nosotros, si no permanecemos en Él, también estamos en la misma condición. En la misma condición, claro, estamos crucificando al Señor. No, Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Fíjense, en el pasaje de Nicodemo he descubierto acá que tiene mucha información que nosotros deberíamos aprovechar. Esta es solamente una. La otra es que, por supuesto, Jesús está revelando acerca de la necesidad de bautizarse. Esa la conocemos todos, es básico realmente Sí. dentro de la iglesia de Cristo. Pero fíjense cómo Jesús también está señalando el mal del mundo, que somos nosotros mismos, nuestra carne, dejarnos llevar por los impulsos de nuestra carne. Y eso es algo que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tapar el sol con un dedo ni negar nuestra naturaleza. Tenemos que aprender a decir, ok, yo tengo una naturaleza carnal, pero he recibido un espíritu que por naturaleza me santifica. La decisión mía tiene que ser en pos del espíritu, porque siempre voy a tener la posibilidad de escoger. Ahora, tus decisiones, las nuestras, son las que nos van a llevar a un lugar o a otro. También vamos a ver el lenguaje. ¿Por qué, más adelante en otro estudio, por qué Nicodemo, por qué Jesús utiliza este lenguaje o este vocabulario? ¿Por qué se esfuerza tanto en que no hacerlo entender a la primera, sino explicarle usando parábolas, utilizando recursos literarios de cierta manera para adornar las cosas y que no sean entendidas de primer momento? O sea, todo esto lo vamos a ir estudiando. Dari, ¿tú querías hablar? Pon el micrófono o habla por el de eso, Rolando, ahí por Zoom, por favor, para que te vean. el micrófono. Ahí. No, ajá. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando hoy en día, hermano? Que los hijos de Dios estamos en la iglesia. Estamos escuchando diariamente lo que Dios nos quiere decir. Entonces, nuestro deseo es tan grande, es mayor para el pecado, que entonces, ¿qué yo hago? Peco, y lo más fácil es decir, el diablo tiene la culpa, el diablo fue el que me hizo. No, yo entiendo que si Jesús dijo, tú no tienes nada en mí, le dijo al diablo, tú no tienes nada en mí, tampoco tienes nada en nosotros, ya le está vencido, derrotado. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer como una hija de Dios? Estar constantemente en una búsqueda de Él, porque el Espíritu Santo me va a decir, llenándome en la oración, en la búsqueda, en la comunión, va a guiarme para no caer. Pero si caigo, no es culpa del diablo, es culpa mía que me gusta lo malo que está en mí, en mi corazón, Claro. lo que está dentro. Entonces, el hombre tiende a eso, a echarle la culpa, siempre a justificarnos. No es el diablo, no eres tú con tu deseo, con tu concupiscencia que te tienta, como decimos, la carne te tienta y tú no eres suficientemente fuerte para decir, no voy a hacerlo. Claro. Es más fácil hacerlo y después entonces decir, echar la culpa al otro que Diablo. dirá, ¿hasta cuándo? Claro. ¿Hasta cuándo? Entonces, lo mencionamos tanto, le damos tanta importancia, Relevancia la cual no tiene. Así Y creo que lo importante es permanecer, como decía Rolly, perseverar en Cristo para el día que cometa un error, porque todos los días pecamos con el pensamiento, Amén. podernos arrepentir, cambiar de actitud y seguir hacia adelante. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que no reconocemos y por eso seguimos pecando. Claro. Me justifico y sigo haciéndolo. Es lo que está pasando hoy. Mire, en un estudio que dábamos acá en la iglesia, compartíamos la principal característica que tiene un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, un cristiano, necesariamente tiene que ser la humildad. Y la humildad implica que tengo que reconocerme como soy. No puedo darme ni un tantico así por encima de lo que realmente soy. Y yo soy un pecador.
Y lo que merezco es lo que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecemos. Y sabiéndome pecador, entonces voy a tratar de buscar la vida, librarme de eso que me toca a mí, que me corresponde. Porque si no lo veo de esa manera y creo que ya limpié mis pecados, pues mire, Jesucristo pasa a un segundo plano de manera muy fácil. Porque tenemos problemas, necesidades, pero también tenemos gustos, tenemos caprichos que a veces queremos cumplir y se ponen muy fácilmente por encima de Dios en el orden de prioridad en nuestras vidas. Fíjense para que vean. Jesús nos está enseñando lo malo que somos, ¿verdad? Miren lo que dice nuevamente el apóstol Pablo, o nuevamente no, la misma lectura que estábamos llevando en el capítulo 7 de Romanos. Vean a partir del versículo 18, dice, y yo sé que en mí, esto es en la carne, en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero está diciendo, ¿dónde está esto que es malo? ¿Qué es lo que lo impulsa a hacer las cosas malas? Dice la palabra que está en la carne, en su La carne, carne, hermano. su Entonces, carne. nosotros tenemos todo carne, o hay aquí un hermano que es espíritu nada más y no tiene carne. Todos tenemos carne. Entonces Carne tenemos todo. esa inclinación. Seamos conscientes delante de Dios. Seamos humildes Ujú, delante de Dios para poder ujú. comprender lo siguiente. Miren, para agradar a Dios no hace falta sabiduría. Salomón era sabio y cayó. Y al Y final, cayó. Así Cayó. es. Entonces, fíjense, no hace falta años de membresía. Llevo 30 años siendo cristiano. No, también se cae con mucho tiempo Ujú. dedicado. No hace falta vivir experiencias maravillosas. Los israelitas vieron las maravillas más grandes del mundo se cuando fueron cayeron. sacados de Egipto y no habían pasado 3 días y ya estaban pecando y Esa, blasfemando. Entonces, no esa es por es. eso. No es No ver por eso. personas resucitadas. Miren, Pedro Obediencia. vio resucitado a Lázaro, lo vio como de 4 días. Jesús lo sacaba de la tumba Ujú. y después no falló, que Pablo tuvo que venir a Aleluya. recogerlo. Ustedes saben lo que hace falta para realmente agradar a Dios y soportar ese mal que hay en nosotros. Primero, Obediencia. está en tener nuestra mente ocupada en Dios y tener una Así voluntad es. férrea en la decisión que hemos tomado, seguir a Dios pase lo que pase. Aún Amén. en contra de mis Obediencia. deseos, aún en contra de mi voluntad, si yo decidí seguir a Cristo, pues sigámoslo. Esa decisión es humilde, aunque Ujú. parezca que no. La decisión de seguir a Cristo por encima de todo es humilde. Me estoy quedando sin el tiempo. Acuérdense que yo tengo el Zoom limitado. Me gusta mucho lo que dice A ver. Juan en 4:7, que dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Fíjense qué interesante. Rapidísimo. El diablo no puede nada. Él va a estar intentándolo, Ajá, pero nosotros somos los que hacemos lo malo. Nosotros damos cabida al pecado. Pero el así ejemplo de es. Jesús es clásico, las 3 tentaciones. Jesús no tenía hambre. ¿Ustedes creen que no tenía hambre? No, Sí, no sí. hubiese tenido no tuvo la necesidad de comer. Estaba 40 días en Ujú. ayuna. Y el diablo le dice, le pone lo que quiere. A ver, tú eres el hijo de Dios, conviértelo en pan. No era humano, no venía como rey del mundo, lo entendía como rey del mundo, siendo él el rey de todo, no del mundo, sino de Ajá. todo el universo. Le dice, te daré todos los reinos. Y Jesús le dijo, pero sí, ¿para qué yo quiero esta gloria que es efímera, que es como la flor de la hierba? Entonces, la humildad implica que debamos tener también un carácter férreo en seguir a Jesús. Porque Aférrate al Señor. sin la humildad no vamos a ser conscientes nunca de lo que somos. Miren, Buscar es las muy cosas fácil de decir de boca, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero la salvación, pero hacerlo ya implica otra cosa. Quiero Así en el es. caso mío terminar leyendo un texto. Sí, dale, dale. Dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, ¿qué? Primera de Juan 1, 5, 7. 1:5. Ok. Eli, No, 1, Dígame, 7. 1:7. dígame. Vamos. En estos días hemos tratado en la iglesia ese tema sobre la humildad, porque las personas creen que humildad es ser pobre. No, Ajá. la No, humildad no es tiene nada que ver. reconocer que nos equivocamos, que estamos mal, para poder Ujú. cambiar de actitud. Esa es la humildad, reconocerlo. No es la pobreza, Mira, porque hay personas que son ricos la y son Biblia más dice, humildes que un pobre. fíjense para que vean que la Biblia dice, bienaventurados los humildes en espíritu, Humilde de de espíritu. corazón, porque ellos Fíjense para que vean. Pero fíjense así qué es. curioso que humilde de espíritu. Fíjense para que vean. Ujú.
¿Puede acaso cómo concebimos en nuestra mente un espíritu que sea humilde? El espíritu humilde es sencillamente es lo que nos da a nosotros, nos enseña constantemente nuestra posición y lo que deberíamos hacer para alcanzar lo bueno para nosotros. Fíjense, el Espíritu de Dios nunca nos va a llevar a hacer lo incorrecto, jamás. No nos va a Jamás. llevar. Ujú, Entonces, ujú. los humildes en espíritu somos los que hemos recibido el Espíritu de Dios y estamos en una continua comunión con Él, Así es. negociando todo momento las cosas que Él nos está Ujú. enseñando para aprender a hacerlas, para aprender a seguirlo, para aprender a agradar a Dios a través de lo que me está enseñando. O sea, el humilde de espíritu es el que doblega la carne y dice, es el espíritu el que está mandando en mí, no soy yo. Así mismo es. Voy a hacerlo. Así Es es. difícil. Mano, no juzguemos a nadie. Es súper difícil. El Ujú. orgullo, hoy por hoy, los dos grandes enemigos de la salvación del hombre son el dinero y el orgullo, el ego personal. Son los dos más grandes enemigos. No hay nada más grande que se interponga entre Dios y los hombres. Debemos aprender que nuestros enemigos están definidos y el diablo no es más que un instrumento para que pone esos dos problemas en el medio. Si mi debilidad es una, pues no, me va a poner la tentación en eso, en mi debilidad, pero depende de mí. Si Así soy es. humilde, digo, no voy a hacer lo que yo quiero, No. voy a hacer lo que el Espíritu me dice, Así es. que es difícil. Tenemos que ayudarnos, tenemos que seguir teniendo comunión. Nuevamente, gracias a las hermanas que nos impulsaron a estar acá y que Dios nos permita hacer las cosas agradablemente. Si alguien tiene algo Ajá. que decir, por favor, oraciones o algo rápido, recuerden que me queda poco tiempo. Sí, ahora necesito que ore ahí por las lluvias para que el Señor, tú sabes, y gracias a Dios ya el predicador, bueno, ya te comenté que nos dio un local para poderlo hacerlo en español. Esperamos Bueno, que bueno, tú vengas a pronto. los cubanos les voy a decir, voy para allá, loco. Bueno, vamos a orar y vamos a despedirnos. Yo voy a volver a abrir la sala inmediatamente. El que quiera unirse, se vuelve a unir. Solo que voy a Sí, parar. claro. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo de comunión, estudio y meditación en tu palabra. Te pedimos tu ayuda, Señor, para que en todo momento tú puedas estar obrando y estar al control absoluto de nuestras vidas, porque sabemos, Padre, que tú tienes el control, solo que a veces nuestra necedad nos hace creer fuertes, mi Dios, nos hace creernos invencibles, y no es así, Señor. Mira, Padre, que nosotros somos lo que buscamos el mal, porque el mal no llega a nosotros, sino que sale de nosotros en muchas veces, Señor. Ayúdanos a que el Espíritu Santo que hemos recibido